Hola, les habla su cuate el poeta Salvador Mendiola. Aquí llegamos de buena manera y de modo rápido al final de esta travesía intelectual de los Beatles y yo. Y el desenlace no podía ser una postal de paz y amor sin filo crítico. Después de haber explorado desde nuestra perspectiva su música, su influencia y su legado cultural, toca verlos a través del espejo roto de la verdad histórica y la geopolítica. En este segmento final de la serie, titulado con la irreverencia necesaria, no mames, güey. Los Beatles son más que nada un pingo en negocio, no un cuento de hadas. El análisis deja de lado la reverencia al cuarteto y su mito y se enfoca en la anatomía de la fractura que representan como negocio de la industria de la cultura en la sociedad del espectáculo capitalista tardío. Ahora vamos a tratar de desarmar el fetiche de los Beatles como mercancía. Se acabó el cuento de hadas hipiteca y la espiritualidad diluida. Se acabó el asombro ante la genialidad y la buena fortuna. Vayamos a la ruda verdad de la crítica de la economía política. Aquí la beatlemanía se revelará no como el espontáneo clamor de la juventud rebelde, sino como una de las estrategias de marketing más efectivas del imperialismo como fase superior del capitalismo. Se exhibirá también la deuda de sangre que el cuarteto de Liverpool tiene con el blues afroamericano, una reventa de un refrito blanqueado por el privilegio metropolitano, y su rol como un eje de dependencia estructural que moldeó la cultura popular periférica, silenciando, entre otras cosas, nuestra propia canción de protesta. La meta de mi crítica no es odiar a los Beatles, sino cambiar la adoración por el análisis. Usar el símbolo Beatle como espejo crudo del nihilismo y el conformismo que hoy nos hunden. Un gris momento donde basta con comprarse una camiseta con el rostro del Che Guevara estampado por todos lados para empezar a creer que uno ya participa con ello en la gran revolución comunista que acabará con los burgueses siempre ricos y malvados y que nos llevará de la mano como proletariado rockero y siempre consumista al paraíso de la gente buena onda en las islas de Ciudad Universitaria. Así que prepárense, mis cuates, para disputar el fetiche de los Beatles como mercancía y reconocer las voces que fueron borradas por la amplificación global del centro imperial. No mames, güey. Los Beatles son más que nada un pingüe negocio, no un cuento de hadas. Mira, mi cuate, te la voy a poner bien fácil. A nosotros nos la venden de que los Beatles son la crema innata de la originalidad, el pinche estandarte de la libertad juvenil y no sé qué más. Pura paja, mi cuate. La neta del planeta es que los Beatles han sido primero que nada y más que nada un pingüe negocio tardocapitalista y no
un pinche cuento de hadas jipiteca, don Juanizado a lo Carlos Castaneda y Antonio Velasco Piña. Poco importa en sí lo que cada uno piense o sienta con la música de los Beatles. Lo de verdad decisivo está en cuánto dinero gasta cada uno para sentir y pensar lo que sea con los Beatles como objeto. Lo siniestro y abyecto de estos cuatro güeyes se funda en el privilegio imperial de la metrópoli anglosajona y la venta de humo como espectáculo para las masas consumistas. Esto no es solo cosa de música, también es, si quieres ser cosa de la teoría de la dependencia latinoamericana, mi cuate y carnal. Es saber ver cómo el pinche centro del imperialismo tardocapitalista, que como dijo Karl Marx es la Gran Bretaña, se traga al sur subdesarrollado y bárbaro. Y todo mediante la explotación mercantil del deseo afeminado, inconsciente para ambos sexos y géneros, por la banda como representantes simpáticos, color de rosa, del falo patriarcal. Un deseo que convierte a sus fans en siervos dóciles del orden establecido por el patriarcado, entes enamorados en forma histérica de los cuatro genios melenudos de Liverpool, tal como fue planeado y tal como fue planteado en el capítulo anterior de esta serie. El objetivo de este nuevo segmento de los Beatles y yo, como ya dije, no es tirarles caca nomás por tirar, sino usar sus imágenes de ídolos para que sirvan de espejo del nihilismo y el populismo que hoy nos hunden de nuevo en el infierno de la dictadura perfecta del priismo totalitario de Morena. Si vamos a desarmar el mito, es para hacer un desplazamiento del símbolo. Vamos a cambiar la adoración por el pinche análisis de la fractura. La pregunta que rifa y que te revuelve el estómago si eres una víctima más del Club de los Beatles de Radio Universal Estéreo, es qué voces se taparon con sus rolas, a quienes ocultaron y sacrificaron para poder ser lo que son. Porque su éxito no fue que Dios les sonrió y les bendijo el karma, sino que la maquinaria imperialista del mercado mundial del dólar les puso el micrófono en la boca, les amplificó el sonido por todo el mundo y de paso borró la fricción y el conflicto. Todo se vio color de rosa. La beatlemanía no fue solo griterío y pataleta de morras histéricas, aunque eso es lo que más se recuerda. La beatlemanía también fue la estrategia de mercadeo más efectiva de la década, orquestada desde el centro imperial británico por güeyes como Brian Epstein. El gesto de desobediencia estética, el pelo largo, la ambigüedad, el atrevimiento, todo eso fue inmediatamente empaquetado, envuelto en celofán y distribuido a escala mundial. La maquinaria del espectáculo no permitió que la ruptura Beatle madurara en una trinchera social real. Al contrario, les ofreció un espacio dentro del sistema bajo una condición. La disidencia fue permitida siempre y cuando fuera rentable. Si es negocio, rompe lo que quieras en Reforma. La banda dejó de ser símbolo de ruptura para ser el estandarte del espectáculo. Esto sentó un precedente peligroso que ha perdurado hasta hoy. Demostró
que cualquier forma de disidencia estética puede ser rápidamente monetizada, despojándola de su capacidad de incomodar a las estructuras de poder. No se le censura ni se le reprime, se le transforma en mercancía y el mercado mismo se encarga de lo demás. Por ejemplo, así es como la imagen de John Lennon pasó a ser, en términos de valor de uso para el sistema capitalista, equivalente a cualquier otra figura pop que garantizara ventas millonarias, independientemente de la profundidad de su mensaje. La mercancía neutraliza el mensaje. La Apple Corps no es un colectivo de paz, es un emporio que vende nostalgia fabricada con técnicas de ingeniería social de mercadeo. La invasión británica de los años 60 del siglo pasado fue pura reventa de chatarra. Y es importante recalcar esto. A esa visita de amigos británicos hay que verla como una reconquista simbólica de México. Nos vendían la modernidad, pero todo era refrito, todo estaba prefabricado. La industria, con su poder de distribución, logró lo impensable, blanquear la historia de la música. La historia oficial de la Revolución Beatle convenientemente olvida la deuda de sangre que tienen con las culturas oprimidas de África, de la India y de los Estados Unidos. Hablamos del blues, el soul, el rhythm and blues y el sitar, la tabla y los sonidos exóticos del oriente hindú. Los autores originales, artistas afroamericanos como Chuck Berry, Little Richard y Arthur Alexander, por citar solo algunos, se quedaron sin el reconocimiento, sin la lana, sin el capital simbólico. La investigación que he hecho lo dice clarito. Los entusiastas británicos del rock carecían de los ingredientes básicos indígenas del rock and roll gringo en el rock beatle. Por eso, la música que ellos hicieron fue desde su origen una traducción foránea y una reventa con rostro blanco. Una reventa además afeminada. Las canciones cover que realizaban eran más de grupos de mujeres cantoras negras de los Estados Unidos que de los grandes machos de verdad del rock and roll. Los Beatles, la neta, mi cuate, solo fueron traductores con privilegios de ese sonido que ahora ya casi nadie recuerda. Su piel blanca y su acceso a los medios globales controlados por el centro imperial los hicieron chingones y visibles, no por ser los primeros ni por ser los mejores, sino los que mejor se vendían. Fueron de muchas maneras los más comerciales y cada quien y cada uno los compró por su deseo particular, generalmente un deseo egoísta y por completo sometido al orden establecido. Gastar en los Beatles, gastar dinero, gastar deseo. La jugada fue brutalmente simple. La música cruda de protesta o de dolor, nacida en la subalternidad, la agarró la metrópoli Gran Bretaña, la lavó, la blanqueó, le puso trajecito y corbata y nos la vendió a escala mundial como si fuera un gran invento. Puro imperialismo. El dinero, el respeto y el reconocimiento se quedaron allá en el centro, en la metrópoli. Las fuentes originales de la periferia que se jodan y se pierdan en la marginalidad histórica.
El sistema le dio el dinero y el respeto al producto blanco y británico y le quitó el origen racial negro americano. Aquí en México y en toda Latinoamérica nos tragamos la mercancía como si fuera agua bendita. La teoría de la dependencia nos dice que el rock gringo inglés es un producto hegemónico que nos vino a modelar las cabezas a los chavos periféricos. La biplemanía fue una idolatría fabricada desde lejos, donde nosotros estábamos adorando la imagen y el fetiche, no la música y el arte en sí. La cultura popular juvenil se volvió un eje de dependencia estructural, donde se nos impone el gusto de afuera por encima de lo que se produce en el barrio. Hasta cuando te lo venden con marcas Santa Olaya y Café Tacuba. Es el fetiche del mito de los Beatles lo que sirve para ocultar lo real y para encerrar todo el sentido en lo simbólico que nos domestica y normaliza. Y así ya no importa lo que tú imagines con ellos. El chiste es que estás gastando dinero. Así, el contraste es brutal. Mientras el centro nos vendía el consuelo del rock, la canción de protesta en Latinoamérica se le estaba rifando en el mundo político, justo en las épocas de las dictaduras y las broncas autoritarias militaristas. En México, Oscar Chávez no estaba cantando All you need is love, all you need is love, sino que cantaba canciones que narraban la injusticia y el dolor de los desposeídos. En Chile, bandas como los Blobs o artistas del canto nuevo mezclaban el rock con el folclore andino para generar una letra abiertamente antiimperialista y de contracultura que se jugaba la vida con cada concierto en la época de Pinochet. En Argentina, el rock nacional, Serú Girán, Pescado Rabioso, usaban letras cargadas de metáforas para evadir la censura y narrar la opresión de las juntas militares. La música domesticada gringa inglesa funcionó como un espejo inofensivo que le servía a los pinches regímenes autoritarios porque ofrecía un escape emocional que no les tiraba la bronca y un espacio de crítica para la juventud que tampoco les costaba trabajo que sonara poderoso porque todos los que se juntaban con los Beatles se afeminaban y se dejaban convertir en seres del extranjero. En el sur, la música verdadera era trinchera, archivo y refugio. No era música de kermés y de fiesta de 15 años. En el norte, la música era espectáculo, mercancía y tarjeta postal. El caso tropicalista, a canibalizar el imperio, qué trabajo cuesta decirlo, a canibalizar el imperio. La dependencia no fue la única respuesta del sur, gracias a Dios. Allá en Brasil, los tropicalistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, aplicaron la antropofagia, canibalismo cultural, como una estrategia de resistencia. No es adorar a los Beatles, es tragárselos, digerirlos y vomitarlos transformados en algo nuevo de verdad. La idea era usar la materia prima imperial, el rock anglosajón, para hacer una revolución estética y política más bruta, más propia y más incómoda en nuestro propio patio. Es la mejor lección. El sur, en vez de ser solo un consumidor pasivo, puede usar las artimañas del imperio para su propia emancipación cultural.
Aceptémoslo. Los compas de Abbey Road eran chingones en la producción. Se rifaron con el efecto sonoro de la cabina Leslie y la manipulación de cintas magnéticas. Pero a nivel de letras, ¡qué flojera! Sus rolas eran simples, repetitivas y domesticadas para el consumo masivo. Canciones como Imagine y Let It Be funcionan como obras maestras de la domesticación autoinfligida. Las usan hasta en las bodas católicas. ¿Qué te dicen esas canciones? Que te calmes, que lo dejes estar, que te conformes con solo imaginar la paz. Es una espiritualidad diluida, sin confrontación política ni ética radical. La función de esa música es darle consuelo es dar consuelo en el calabozo. No incomoda, no desestabiliza, solo consuela. No nos libera de verdad. Es música para la reconciliación simbólica con el orden existente. La mayor parte de la chamba de los Beatles se enfocó en el romance patriarcal, porque la industria les dijo que al público no les interesarían tanto las canciones políticas. Su chamba era entretener, no meterse en broncas de la guerra de Vietnam o los derechos civiles. Sus canciones generan más gente mediocre y conformista que auténticos rebeldes. Yo creo que Pérez Parado generó más revolucionarios que toda la obra completa de los Beatles. Hablemos de la machacada de género. Yoko Ono, el chivo expiatorio, la bruja mala del cuento de los Beatles. La beatlemanía contrastaba con el machismo que se cargaba la banda, sobre todo John Lennon. Sus rolas, Run for Your Life, Norwegian Wood, normalizaron actitudes abusivas de macho en el pop chingón. Aunque Lennon después se arrepintió de eso, la idolatría se hizo sobre un tipo manchado de toxicidad masculina. La crítica feminista del mito tiene un nombre, Yoko Ono. Al separarse el cuarteto, la campaña de odio que armaron sus pinches fans, impulsada por el machismo y el racismo más atroces y con la violenta hostilidad de los tabloides, le tiró insultos racializados, como decirle la dama dragón, que vino a luchar contra el San Jorge Bicle. Esto demuestra que el ataque no fue solo por ser mujer, sino por ser una mujer no blanca, artista de vanguardia, que se metió como una mosca en el cuento puro y limpio de la banda de güeyes blancos y tradicionales. Yoko no era una rock wife, era una artista conceptual radical cuya práctica desafiaba la estructura misma del rock and roll. Su rol, su rola Woman is the Nigger of the World, prohibida por la BBC, es la prueba de su compromiso estructural contra la esclavitud femenina, un mensaje que la hegemonía Beatle se negó a amplificar. A disfrutar el fetiche, cabrones. El análisis queda claro. Los Beatles no son la cura, son el síntoma de un imperialismo cultural que blanquea la música, que vende el consuelo como arte y que usa el machismo y el racismo para proteger su mito. La conversión de la banda en una mercancía representa la culminación de la neutralización cultural. El grito se convirtió en tarjeta postal. El conflicto se convirtió en souvenir y la canonización se reveló como una sofisticada forma de olvido.
El chiste no es odiarlos, sino hacer el desplazamiento del símbolo. Hay que sacar a los Beatles de su nicho de confort como religión New Age para los apocados y domesticados. Ya no más reverencia al blanqueamiento. Hay que darle el debido reconocimiento a los artistas afroamericanos que hicieron el pinche blues que los Beatles revendieron. Ya no más misoginia callada. Hay que reconocer a Yoko Ono como la artista radical y feminista que es, superior en todo a los Beatles como arte y cultura. Ya no es más malinchismo. Hay que echarles más ojo a nuestras pioneras del rock latino y a la música de protesta que sí le tiró la bronca al sistema aquí, en nuestro propio pinche patio. Porque si los Beatles fueron el fetiche del orden, nosotros ahora podemos ser el gesto de la disidencia. Si ellos fueron el simulacro, nosotros ahora podemos ser el archivo vivo. Si ellos fueron el cuento de hadas imperial, nosotros podemos ser la pesadilla lúcida del barrio que no se calla. Despedida en buena onda para esta breve serie de los Beatles y yo. Cuando pienso en los 13 álbumes oficiales de los Beatles y quiero establecer de modo claro y definitivo cuál puede ser el mejor de todos, quedo completamente escindido entre dos yo míos, diametralmente opuestos, sin poder encontrar una solución dialéctica que rompa el monumental equilibrio simbólico entre Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band como la obra maestra de la banda. Uno de esos yo es el vanguardista, quien considera que Revolver marca un hito en la historia de la música popular. El resultado, un álbum de 14 canciones, sobrepasa los marcos del rock y el pop, alcanza alturas estéticas insospechadas en la creatividad de la banda y tendrá efectos notables en el pop y el rock de allí en adelante. Este álbum es ante todo un manifiesto de el estudio como instrumento, el estudio de grabación. Impulsado todo esto por el genio del productor George Martin y el ingeniero Geoff Emerick. Ellos emplearon técnicas de vanguardia como los tape loops, bucles de cinta, la compresión extrema y la grabación vocal a través de altavoces Leslie, como en la revolucionaria Tomorrow Never Knows. La inclusión de Eleanor Rigby con su octeto de cuerdas en lugar de la instrumentación habitual de rock ejemplifica además la audacia formal de la banda en este periodo. No es el primer disco conceptual de la historia del rock. Por cosa de meses se le adelantaron Frank Zappa con Freak Out y los Beach Boys con Pet Sounds. Pero sí, Revolver es el primer disco donde los Beatles integran un concepto de estudio de grabación que los hace diferentes de todo lo hecho con anterioridad por el cuarteto de Liverpool. Un cambio trascendente y manifiesto en canciones como She Said y Tomorrow Never Knows. Pero aquí está también el otro de esos dos yo que hay en mí, el romántico, quien valora como obra maestra de los Beatles el álbum titulado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esta
Es una gran obra conceptual donde los integrantes del Cuarteto de Liverpool se transfiguran y subliman como artistas de la música popular. Sgt. Pepper no es solo música, es un artefacto cultural completo. Su icónica portada, que reúne figuras históricas, artísticas y filosóficas, transformó el álbum en una pieza de arte pop y un reflejo de la contracultura de 1967, definiendo por completo el verano del amor. Si bien Revolver era conceptual en su sonido, Sgt. Pepper lo será en su premisa total, crear una banda ficticia, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que liberó a los Beatles para explorar géneros que de otro modo no habrían tocado. Aquí, con A Day in the Life, Lennon y McCartney alcanzan la perfección como pareja de compositores. El cuarteto produce su obra más psicodélica en términos indudablemente dulces y melódicos, sin estridencias, tal como lo transmite Lucy in the Sky with Diamonds. Predomina de forma optimista el espíritu utópico e infantil de la pantomima y el circo, en un conjunto diverso, pero bien articulado, de letras y melodías. McCartney desarrolla el realismo narrativo en Lovely Rita y She's Living Home. Harrison profundiza en su empleo de la música hindú y el sitar con Within You, Without You. Y Ringo Starr hace lucir su personalidad de actor surreal con With a Little Help of My Friends. De tal forma, el rockero vanguardista que hay en mí se queda con Revolver, mientras que el poeta romántico elige el Sargento Pimienta. Es imposible decidir por uno solo de ambos álbumes, pero se puede nombrar el empate. Revolver es la obra maestra musical y de producción, y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es la obra maestra conceptual y cultural. Esta distinción manifiesta lo complejo y profundo del aporte de los Beatles, no solo al rock y al pop, sino a la cultura universal. Saludos, aparezco en pantalla. Hoy, martes 11 de noviembre, hace un frío de la retechingada acá en Coyoacán donde vivo. Por eso estoy con mi gabancito. Bien, mis cuates, ya pasé de 200 personas en la primera entrega de esta serie a las 30 con las que sí me puedo dar a entender en la penúltima entrega. Esta ya la considero, por lo tanto, la última entrega de la serie Los Beatles y yo. Esto no quiere decir que no seguiré haciendo transmisiones sobre el tema de los Beatles y yo, pero viendo que me voy quedando con un público adulto y capaz de aguantar pues la chingadera de ser subdesarrollados y que nos tocó el jodido Enrique Guzmán y Café Tacuba y los Caifanes, pues tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo de nobleza para salir de ese basurero Santa Olaya, como le digo yo, y reconsiderar lo que de verdad significó la música cultural de los años 60 y lo que significa eso para este momento histórico, donde, por ejemplo, mi México se hunde cada día más en el horror del populismo totalitario, criminal e claro, de los narcomorenarcas, movidos desde lejos por el castrochavismo, que solo sabe generar miseria y depresión. Entonces, de esta manera me despido de la pantalla
y de esta breve pero espero que sustanciosa serie donde una personalidad poética mexicana trató de desprenderse de los vicios y mayas del Club de los Beatles de Radio Universal Estéreo o la estación que sea, donde todo es adorar e idolatrar a estos cuatro pendejetes y no tratar de medir lo que es realmente su marca o su ruptura o su herida en la historia mundial. Gracias por su atención hasta aquí. Me despido feliz y contento.